Mérida, Yucatán. 15 de abril de 1957. Son las 10:54 de la mañana. El sol ya pega fuerte sobre el asfalto de la pista. El calor levanta ese temblor transparente que hace que las cosas a lo lejos parezcan moverse aunque estén quietas. Es un lunes ordinario. La gente en el aeropuerto hace lo que siempre hace. Camina, espera, mira el reloj. Nadie está prestando atención especial al Cessna 310 que empieza a rodar hacia la cabecera de la pista. Es una aeronave pequeña, moderna para su época, blanca. Los dos motores encienden con ese sonido que cualquiera que haya estado cerca de una pista reconoce. Un rugido controlado, una promesa de movimiento. Adentro hay 4 personas. Una de ellas es el hombre más famoso de México. El avión empieza a ganar velocidad. La pista pasa debajo de las ruedas cada vez más rápido. Todo parece normal. Todo suena normal. El piloto, Valentín Pájaro Gómez, tiene experiencia. Ha hecho esto cientos de veces. No hay razón para que algo salga mal. Y entonces, algo sale mal. No hay un estruendo todavía. No hay una explosión visible desde tierra. Lo que ocurre primero es más sutil y por eso más aterrador. Una asimetría, una resistencia, algo que no responde como debería responder. El tren de aterrizaje. El avión ya está en el aire, apenas levantado de la pista. 2 metros. 3. Una altura que en condiciones normales es el comienzo de todo, que en estas condiciones es el final. El piloto intenta corregir. El avión no corrige. Vira hacia la derecha. Pierde sustentación. Y en una fracción de segundo que ningún testigo en tierra va a poder describir con precisión porque el cerebro humano no procesa ciertas cosas en tiempo real, la aeronave deja de ser un avión y se convierte en algo que cae. El impacto llega antes de que nadie pueda gritar. El fuego llega después, rápido, definitivo. Y en ese momento, en ese lunes de abril, en una ciudad que no era la suya, el hombre más amado de México deja de existir. Pero antes de que puedas procesar eso, antes de que puedas entender lo que acaba de pasar, necesitas saber algo. Esta no es solo la historia de un accidente. Esta es la historia de un hombre que nació sin nada y se convirtió en todo, que construyó una leyenda con sus manos, su voz y una sonrisa que hacía que la gente olvidara sus problemas por un momento, que vivió con una intensidad que pocos seres humanos alcanzan y que murió de una manera que, casi 70 años después, todavía genera preguntas que nadie ha respondido del todo, porque hubo cosas en ese accidente que no cuadraron desde el principio. Versiones que cambiaron, detalles que desaparecieron, testimonios que se contradijeron, y una duda que los que lo amaron nunca pudieron sacarse del pecho del todo. ¿Realmente fue solo un accidente? Esta es la historia de Pedro Infante. No la versión corta, no el resumen, la historia completa, con todo lo que hay adentro. Y para contarla bien, hay que ir al principio de verdad, al lugar donde todo comienza y donde nada todavía hace pensar que va a terminar de la manera en que terminó. Guamúchil, Sinaloa, 18 de noviembre de 1917. México todavía sangra. La revolución terminó en los papeles, pero en la realidad el país está roto. Las ciudades están exhaustas. El campo está deshecho. La gente sobrevive como puede, con lo que tiene, esperando que mañana sea un poco mejor que hoy. En ese contexto, en ese México partido y esperanzado al mismo tiempo, nace Pedro Infante Cruz, el quinto de 15 hijos de Felipe de Jesús Infante y Refugio Cruz, una familia humilde, en el sentido más literal y más honesto de la palabra, humilde de los que no tienen y lo saben, y aprenden a vivir con eso sin que se les caiga la dignidad. El padre es músico de pueblo, no músico famoso, no músico de escenarios grandes, músico de los que tocan en fiestas y bodas y velorios por unas monedas, con una guitarra vieja y las ganas de alguien que ama lo que hace, aunque lo que hace no le dé para mucho. Pero esa música llena la casa. Y eso importa más de lo que parece.
Porque Pedro Infante no aprende a amar la música. Pedro Infante nace ya amándola. La música es el aire de esa casa desde antes de que él tenga palabras para describirla. Es lo que hay cuando no hay mucho más. Es lo que conecta a esa familia con algo más grande que la pobreza y el calor de Guamúchil. Pero aquí viene algo que la historia oficial de los ídolos siempre suaviza, y que en el caso de Pedro Infante es importante decir con claridad. Su infancia no es fácil. No es la infancia pintoresca del niño pobre pero feliz que los relatos románticos construyen. Es una infancia de trabajo desde muy joven, de escuela interrumpida por la necesidad, de aprender a hacer cosas con las manos, porque las manos son lo primero que tienes cuando no tienes nada más. Aprende carpintería, aprende otros oficios, aprende la disciplina callada de alguien que sabe que si no trabaja no come, y que esa verdad no es filosofía, es simplemente la realidad de cada día. Y sin embargo, aunque trabaja, aunque la vida no es fácil, aunque el horizonte visible para un niño pobre en el México de los años 20 no es muy amplio, la gente lo mira, siempre lo mira. Y eso es algo que todos los que lo conocen en esa época describen de la misma manera, aunque usen palabras diferentes. Una presencia, una manera de estar en cualquier lugar que hace que los ojos vayan hacia él de manera natural, que la gente quiera estar cerca, que la gente quiera escucharlo cuando habla y quiera escucharlo todavía más cuando canta. A los 12 años ya toca la guitarra, a los 14 ya canta en público, no en escenarios, en fiestas de barrio, en reuniones de familia, en cualquier lugar donde alguien esté dispuesto a parar y escuchar. Y la gente para, siempre para. Hay algo en su voz desde el principio que no es solo técnica, no es solo afinación. Es algo más difícil de nombrar. Una manera de hacer que cada canción se sienta como una confesión, como si estuviera cantando algo que él mismo necesita decir y que por casualidad es exactamente lo que tú necesitas escuchar. Ese don no se enseña, no se aprende. O lo tienes o no lo tienes. Pedro Infante lo tiene desde que canta por primera vez. Pero tenerlo no es suficiente. Nunca es suficiente con solo tenerlo. La familia se mueve. Primero a Culiacán. Después, cuando Pedro tiene poco más de 20 años, toman la decisión que cambia todo, la Ciudad de México. Y aquí viene algo que mereces saber antes de seguir. Algo que la narrativa del éxito fácil siempre oculta. Pedro Infante llega a la capital y no pasa nada. No de inmediato. No como en las películas donde el talento se descubre en el primer ensayo y el mundo se abre de par en par. La realidad es más lenta y más dura que eso. Durante un tiempo trabaja de carpintero para pagarse la vida. Trabaja con las mismas manos que después van a hacer que millones de personas lloren en los cines. Trabaja en silencio mientras busca la oportunidad que sabe, con una certeza que a veces no tiene ningún respaldo racional, que existe en algún lugar. Esa certeza es interesante, porque Pedro Infante, desde muy joven, tiene algo que los psicólogos llaman confianza irrazonable, pero que en la práctica se parece mucho a lo que el mundo llama fe. Una convicción de que va a llegar a donde quiere llegar, que no necesita evidencia para sostenerse. Esa confianza lo salva durante los años difíciles en la capital. Y más adelante, como vas a ver, también lo pone en riesgo de maneras que nadie alrededor de él consigue frenar. Pero eso viene después. Por ahora, el joven Pedro Infante toca en pequeños grupos. Canta en estaciones de radio locales. Se presenta donde lo dejan. Es persistente de la manera en que solo pueden ser persistentes los que saben lo que es no tener y que no están dispuestos a volver a ese lugar. En 1939 llega la primera oportunidad real. La XEB, una de las estaciones de radio más importantes de la Ciudad de México, le da espacio. Su voz llega a oídos que importan. Y la maquinaria empieza a moverse, lentamente al principio, y luego, de repente, todo a la vez. Porque hay que entender en qué momento histórico está ocurriendo todo esto para entender por qué Pedro Infante no solo se convierte en famoso,
sino en algo que México nunca había tenido de esa manera. Los años 40 en México son una década de transformación extraordinaria. El país está industrializándose. Las ciudades están creciendo. Millones de personas están dejando el campo y llegando a los centros urbanos, trayendo consigo una identidad rural que el nuevo contexto urbano no sabe exactamente qué hacer. Y en medio de eso está el cine. La época de oro del cine mexicano es una de las cosas más extraordinarias que ha producido este país y que el mundo hispano ha consumido. En los años 40 y 50, México produce películas con una velocidad y una calidad que asombra. Películas que se distribuyen por toda América Latina, por España, por los mercados hispanos de Estados Unidos. Películas que están construyendo, imagen por imagen, una idea de lo que significa ser mexicano. Y Pedro Infante se convierte en el rostro central de esa idea. Su primera película relevante llega en 1942. Después de eso, la carrera se acelera de una manera que en términos modernos llamaríamos viral. Una película, otra más. El éxito de una alimenta el de la siguiente. El público que va a verlo en una, vuelve a verlo en la siguiente y trae a alguien más. Pero hay algo crucial que distingue a Pedro Infante de otros actores igualmente populares de su época y que explica por qué él específicamente se convierte en leyenda mientras otros se convierten simplemente en figuras queridas. Sus personajes no son héroes. Sus personajes son hombres, hombres del pueblo, hombres que trabajan con sus manos, que aman con una intensidad que a veces los desborda, que son leales aunque fallen en ello, que son capaces de llorar, de tener miedo, de equivocarse, de levantarse después de equivocarse. No son de bronce, son de carne. Y cualquier mexicano que los ve en la pantalla puede reconocer algo de su padre en ellos, o de su hermano, o de su vecino, o de sí mismo. Eso es lo que hace el cine cuando funciona de verdad. No te da modelos a imitar, te da espejos donde reconocerte. Pedro Infante es el espejo más grande que el cine mexicano ha construido jamás. Y hay una película que lo convierte en mito mientras todavía está vivo. Nosotros, los pobres. 1948. Es difícil explicar desde afuera lo que esa película significó en su momento, porque hacerlo requiere entender un contexto que para los que no vivieron esa época resulta casi abstracto. Un país que está construyendo su identidad nacional. Una clase trabajadora que nunca se había visto a sí misma en la pantalla grande con esa dignidad, con ese dolor, con ese amor que no tiene nada de decorativo y que duele de una manera muy específica porque es verdadero. Pedro Infante interpreta a Pepe el Toro, un carpintero humilde, honrado, lleno de amor por su familia, lleno de una dignidad que la pobreza no consigue arrancarle. Los mexicanos no van a ver una película, van a verse a sí mismos. Las salas de cine lloran, no metafóricamente, literalmente. Hay reportes de personas que ven la película 10, 15, 20 veces, que se saben los diálogos de memoria, que sienten que Pepe el Toro es alguien que conocen de toda la vida, y el fenómeno no decrece, crece. Se hacen 2 secuelas, Pepe el Toro, Ustedes los ricos. Cada una convoca al mismo público que volvió a buscar algo que la primera le había dado y que no encontraba en otro lugar. Pero Pedro Infante no es solo actor. Y eso es lo que lo hace verdaderamente irrepetible. Porque mientras las películas construyen su imagen visual, su música construye algo más profundo todavía, algo que entra por los oídos y se instala en lugares del corazón que normalmente están cerrados. Graba cientos de canciones, boleros, rancheras, corridos, guapangos, tiene un rango vocal que técnicamente es extraordinario, pero que su poder real no está en la técnica sino en algo más oscuro y más verdadero. Cuando Pedro Infante canta, hace que cada persona que lo escucha sienta que esa canción fue escrita específicamente para ella. Eso no se aprende. Eso no se ensaya. Eso se tiene o no se tiene. Y él lo tiene de una manera que los cantantes que vienen después
Van a pasar décadas intentando entender. Para mediados de los años 50, Pedro Infante es sencillamente la figura pública más importante de México. No hay matiz en esa afirmación. No hay segundo lugar cercano. Es el primero en todo. En boletos de cine vendidos, en canciones más escuchadas, en cartas de fans recibidas, en presencia en los medios, en el corazón de un país que lo ha adoptado de una manera que va más allá del entretenimiento. México necesitaba a Pedro Infante. Y Pedro Infante parecía invencible. Parecía. Porque debajo de esa superficie de leyenda y adoración, la vida real de Pedro Infante es bastante más complicada de lo que la imagen pública permite ver. Y las grietas, aunque pequeñas al principio, están ahí, para el que quiere verlas. Empecemos con su vida personal. Pedro Infante se casa por primera vez con María Luisa León en 1938. Tienen una hija. El matrimonio no funciona. No hay una versión oficial limpia de por qué, pero los que estaban cerca saben que Pedro no es un hombre fácil de amar en el sentido cotidiano. Es generoso, es carismático, es lleno de vida, pero también es impulsivo, también es intenso de maneras que agotan, también es incapaz de contener lo que siente. Después viene Lupita Torrentera, una relación larga y compleja con la que tiene hijos, una relación que el público en esa época no conoce en todos sus detalles porque los mecanismos de la fama en los años 40 y 50 son distintos. No hay redes sociales que filtren la vida privada. No hay paparazzi en cada esquina. Lo que el público sabe de Pedro Infante es lo que Pedro Infante y su equipo permiten que se sepa. Y lo que permiten que se sepa es la sonrisa, el sombrero, la voz. El hombre que ama a México y a quien México ama de vuelta. Pero en 1953, algo ocurre que no pueden controlar. Pedro Infante se casa con Irma Dorantes, actriz joven y conocida, en una ceremonia que genera un escándalo de proporciones considerables. Porque en ese momento Pedro todavía está casado con Lupita Torrentera. Bigamia. La palabra cae como una piedra en el espejo pulido de la imagen pública más cuidada de México. Los titulares explotan, las versiones se multiplican. Las mujeres involucradas hablan, no hablan, hablan de nuevo. Los abogados aparecen, los jueces aparecen. Y Pedro Infante, en medio de todo eso, con esa sonrisa que parece decir que el mundo puede hacer lo que quiera con él porque nada lo toca de verdad, pero las cosas sí lo tocan. Claro que sí. Hay una versión de Pedro Infante que la adoración pública no ve. La del hombre que en ciertas temporadas bebe más de lo que debería. La del hombre que toma decisiones que alguien con menos confianza en sí mismo no tomaría. La del hombre que vive con una intensidad que a veces roza algo que desde afuera se parece a la autodestrucción, aunque él nunca lo llamaría así, porque Pedro Infante no tiene miedo. No tiene miedo de nada en el sentido convencional. Tiene esa característica de las personas que han conocido la pobreza de verdad, que creen que lo peor ya lo vivieron y que lo que venga después es manejable, que la vida ya les probó su peor cara y que sobrevivieron. Así que, ¿qué más puede pasarles? Esa confianza lo hace magnético y también lo hace vulnerable de maneras que nadie consigue frenar. Porque hay algo que emerge en la vida de Pedro Infante en los años que preceden al accidente y que en retrospectiva se ve con una claridad que entonces nadie tenía. Los aviones. Pedro Infante desarrolla una fascinación con la aviación que va mucho más allá de la afición casual. No es el tipo de persona famosa que toma vuelos privados para llegar más rápido a sus compromisos. Es alguien que quiere volar él mismo, que quiere controlar el avión, que quiere sentir eso que siente cuando el suelo desaparece debajo y queda solo el cielo. Aprende a volar, se saca la licencia de piloto, compra sus propias aeronaves, vuela solo, vuela con amigos, vuela con la misma pasión que tiene para todo en su vida. Total, sin medias tintas, sin red de seguridad. Y aquí viene el primer momento donde la historia te pide que pares y que prestes atención. Porque no es el primer accidente. En 1954, 3 años antes de su muerte, Pedro Infante tiene un accidente aéreo en Zihuatanejo.
El avión en el que viaja tiene problemas durante el aterrizaje. La situación es de emergencia. Hay impacto. Pedro sale con vida, con golpes, con un susto que para cualquier persona razonable sería suficiente, más que suficiente. El tipo de experiencia que hace que te bajes de los aviones para siempre, o que por lo menos te haga pensar 2 veces antes de subir de nuevo. No es suficiente para Pedro. Sigue volando. Sigue piloteando, sigue sintiéndose invulnerable de esa manera que solo consiguen los que todavía no han encontrado el límite de lo que pueden hacer. Hay otro incidente, otro problema mecánico, otra situación que en retrospectiva suena a advertencia que el destino lanzó y que nadie recogió. Los que lo conocen en esa época dicen lo mismo de maneras distintas, que Pedro no escucha. No en el sentido de que sea sordo a las palabras, en el sentido de que hay una parte de él que está convencida de que las reglas que aplican para otros no aplican para él, que la física, la mecánica, el azar, la mala suerte, son cosas que les pasan a los demás. Esa convicción lo hizo grande, y esa convicción lo mató. Llegamos a 1957. Pedro Infante tiene 39 años, y está en un momento que los que lo conocen de cerca describen de maneras que no siempre coinciden. Hay quienes dicen que estaba en la cima, que tenía proyectos nuevos, que la energía era la de siempre. Hay quienes dicen otra cosa, que en los meses anteriores Pedro había hablado de querer reducir el ritmo, de querer pasar más tiempo con sus hijos, de querer vivir de una manera diferente, más tranquila, más suya. No podemos saber con certeza cuál de esas versiones es más verdadera. Los testimonios post-mortem siempre están coloreados por lo que vino después, por el deseo de encontrar señales que en el momento no eran visibles, por la necesidad humana de darle sentido a lo que no tiene sentido. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió en abril de 1957. Pedro está en Mérida por compromisos de trabajo, actividades de promoción, compromisos con medios, la agenda habitual de alguien que opera al nivel de fama que él tiene. El plan para el 15 de abril es simple: volar de regreso a la Ciudad de México. El avión es el Cessna 310, una aeronave bimotor, moderna para su época, con capacidad para 4 pasajeros. El piloto es Valentín Pájaro Gómez, con experiencia. También suben otras 2 personas. Y aquí es donde la historia empieza a llenarse de sombras, porque lo que ocurre exactamente en esos minutos, la secuencia precisa de eventos entre el momento en que el avión empieza a rodar en la pista y el momento en que cae, es algo sobre lo que los relatos no se ponen del todo de acuerdo. La versión oficial dice que el tren de aterrizaje tuvo una falla mecánica al momento del despegue, que el piloto intentó regresar a la pista al detectar el problema, que el avión perdió sustentación a baja altura y cayó, que el fuego fue inmediato. Esa es la versión oficial. Pero desde las primeras horas después del accidente, mientras el humo todavía sube de los restos de la aeronave en las afueras del aeropuerto de Mérida, empiezan a surgir otras versiones, otros testimonios, otras preguntas. Hay testigos que estaban en la pista ese día y que describen el comportamiento del avión de maneras que no coinciden exactamente con lo que el reporte oficial establece. No son contradicciones dramáticas, son detalles, pequeñas inconsistencias en la descripción de lo que vieron, el ángulo en que el avión viró, la velocidad a la que iba cuando impactó, el momento exacto en que algo claramente falló. Esas inconsistencias podrían no significar nada. En un accidente aéreo, los testigos en tierra ven mal, ven parcialmente, ven con el filtro del shock. Es esperable que los testimonios no coincidan en todos los detalles. Eso es normal. Eso es la psicología humana bajo presión. Pero hay otras preguntas que son más difíciles de explicar con ese argumento. ¿Había sido revisado el avión correctamente antes del vuelo? Esta es una pregunta que suena simple y que en realidad tiene capas. El Cessna 310 era una aeronave relativamente nueva en 1957. Un modelo confiable.
El tipo de falla que se describe, un problema con el tren de aterrizaje durante el despegue, no era imposible, pero tampoco era lo más común. Era el tipo de falla que un mantenimiento adecuado podía detectar. ¿Hubo mantenimiento adecuado? Los registros disponibles no dan una respuesta completamente satisfactoria a esa pregunta. Y la razón por la que no la dan nos lleva a otra capa del problema. El sistema de aviación civil en el México de 1957 no tenía los estándares regulatorios que tiene hoy. Las inspecciones no seguían los protocolos rigurosos que existen actualmente. La documentación de mantenimiento no era sistemática de la misma manera, y las investigaciones de accidentes aéreos en esa época no operaban con la transparencia ni con el nivel técnico que son estándar hoy. Lo que esto significa en términos prácticos es que hay preguntas sobre ese avión el día del accidente que sencillamente no tienen respuesta documentada. Y la ausencia de documentación, en este contexto, no es prueba de nada en ninguna dirección, pero tampoco es tranquilizadora. Hay algo más. El piloto, Valentín Pájaro Gómez, también muere en el accidente, lo que significa que la persona que más podría haber explicado exactamente lo que ocurrió en esos segundos entre el despegue y el impacto no puede hablar. Eso no es evidencia de nada. En la mayoría de los accidentes de aviación, el piloto también muere, pero en el contexto de todas las demás preguntas sin respuesta, añade una capa más de opacidad a una historia que ya tiene demasiadas sombras. Y luego está el contexto personal de Pedro Infante en ese momento. La situación legal derivada de la bigamia no estaba resuelta. Había procesos legales pendientes. Había intereses económicos en juego de más de una parte. Había personas cuya relación con Pedro en ese momento era cuando menos tensa. No señalo a nadie específico. No hay razón documentada para señalar a nadie específico. Y es importante decirlo con esa claridad, porque la especulación sin base factual es una forma de injusticia que este relato no quiere cometer. Pero el patrón existe, y sería deshonesto ignorarlo. Un hombre con una vida personal complicada, con dinero considerable, con una situación legal activa, que muere en circunstancias que la investigación cierra con una rapidez que algunos encuentran sorprendente. En un país cuyo sistema judicial en 1957 no era precisamente conocido por su transparencia en casos de alta visibilidad, las preguntas se quedan suspendidas. Y nadie las responde. Nadie. Regresemos al 15 de abril. Regresemos a la pista del aeropuerto de Mérida. Regresemos al momento. El avión empieza su carrera de despegue. Los motores a plena potencia. La velocidad aumenta. La pista pasa debajo más y más rápido. Y en algún punto de esa carrera, en algún segundo que los que estaban en tierra no van a poder ubicar con precisión, aunque pasen el resto de su vida intentándolo, algo falla. El tren de aterrizaje, el lado derecho. Una falla que el piloto detecta en el momento en que la aeronave ya está levantándose del suelo. Lo que Valentín Pájaro Gómez hace en los segundos siguientes es lo que haría cualquier piloto entrenado para esa situación. Intenta estabilizar, intenta mantener el control. Evalúa si puede continuar el despegue o si necesita abortar e intentar un aterrizaje de emergencia en la pista que todavía está debajo de él. No hay tiempo suficiente para ninguna de las dos cosas. El avión está en el aire, apenas unos metros. Una altura que en circunstancias normales es el comienzo de todo y que en estas circunstancias no deja margen para nada. La aeronave vira. La física toma el control de una manera que ningún entrenamiento puede contrarrestar completamente a esa altura y a esa velocidad. Y cae. No hay manera de suavizarlo. No hay manera de narrar ese momento que haga que sea algo distinto de lo que es. El avión cae. El impacto es violento. El sonido del metal contra el suelo es el tipo de sonido que los que lo escuchan desde la pista no van a olvidar nunca. El fuego llega en segundos, no en minutos, en segundos. Y lo que había adentro de esa aeronave, lo que era Pedro Infante Cruz a los 39 años,
en la cima de todo lo que había construido desde Guamúchil hasta ahí, ya no existe. Los que corren hacia el lugar del accidente desde la pista no encuentran nada que pueda cambiarlo. La noticia sale del aeropuerto de Mérida y empieza a viajar por México con una velocidad que en 1957, sin internet, sin redes sociales, sin los mecanismos de difusión que existen hoy, es sin embargo sorprendentemente rápida, porque la noticia es demasiado grande para contenerse. Pedro Infante murió. Esas 3 palabras llegan a los estudios de radio, a las redacciones de los periódicos, a los hogares, a las calles, y lo que ocurre después es algo que México no había visto antes. Hay personas que recuerdan décadas después, con la precisión que tienen los momentos que marcan una vida, exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo cuando escucharon esas 3 palabras. ¿En qué cocina? ¿En qué trabajo? ¿En qué esquina? ¿Qué canción sonaba antes de que la radio interrumpiera su programación regular? Hay una radio que interrumpe, después otra, después todas, y de repente toda la radiodifusión de México está transmitiendo la misma noticia con la misma incredulidad, que no es fingida, que no es parte del protocolo del comunicado, que es real. Porque los locutores que leen la noticia también están procesando algo que no pueden creer. Pedro Infante no puede haber muerto. Pedro Infante es el que canta a la vida con tanta convicción que la muerte parece incapaz de alcanzarlo. Y sin embargo, en las calles de la Ciudad de México, la gente se detiene, se mira, no puede creerlo. Hay hombres que en ese México de los años 50 no lloran en público. Hombres para quienes las lágrimas en la calle son algo inconcebible, que lloran, sin vergüenza, sin contención, porque la muerte de Pedro Infante no se siente como la muerte de una celebridad, se siente como la muerte de alguien de la familia. El cuerpo es trasladado a la Ciudad de México. El velorio se organiza en el Parque Delta, un recinto grande, porque en ningún lugar cerrado cabe la cantidad de personas que quieren despedirse. Las cifras son imprecisas, porque en ese momento no había manera de contarlas con rigor. Pero los testimonios hablan de decenas de miles de personas haciendo fila durante horas, bajo el sol de abril de la Ciudad de México, para pasar frente al féretro de Pedro Infante. Y el féretro está cerrado. Ese detalle es uno de los que nunca deja de generar conversación. Un féretro cerrado en un accidente de avión con incendio puede tener una explicación completamente racional. El estado del cuerpo puede hacer imposible la exposición. Es la explicación más obvia, la más probable, pero también alimenta algo que empieza a crecer en silencio, en los márgenes del duelo colectivo, entre las personas para quienes la pérdida es demasiado grande para procesarla de manera racional. Y si no está muerto, es irracional, completamente, y es completamente comprensible, porque los grandes amores, cuando se pierden de manera abrupta, de manera que no da tiempo de prepararse, de despedirse, de entender lo que está pasando, generan exactamente ese tipo de pensamiento. La negación como mecanismo de supervivencia, la invención de una historia alternativa donde la pérdida no ocurrió. Durante años, décadas, siguen circulando historias de personas que afirman haber visto a Pedro Infante vivo, en un pueblo de Sinaloa, en Los Ángeles, en alguna ciudad de Sudamérica donde vivía con otro nombre y otra vida. Las historias son siempre vagas, siempre protagonizadas por alguien que lo vio de lejos, que lo reconoció por su manera de caminar, que no pudo acercarse a tiempo. No hay ninguna evidencia de que Pedro Infante sobreviviera a ese accidente. Ninguna. Pero esas historias dicen algo verdadero sobre él, aunque no digan nada verdadero sobre lo que ocurrió ese día. Dicen que su muerte fue tan imposible de aceptar que una parte de la gente que lo amó simplemente se negó a aceptarla. Prefirió inventar una vida alternativa para él antes de enfrentar que ya no estaba. Esa es la medida de lo que fue, y es la medida de lo que dejó, porque lo que Pedro Infante dejó detrás es extraordinario, no solo por su volumen, sino por su naturaleza. Más de 60 películas, más de 300 canciones grabadas,
Un catálogo que abarca todos los géneros populares de su época, con una maestría que en algunos casos no ha sido igualada, pero lo que dejó va más allá de los archivos y las grabaciones. Sus personajes construyeron una imagen de lo que puede ser un hombre mexicano, que es específica y que es poderosa. Hombres que trabajan con sus manos, que aman con intensidad, que son capaces de llorar sin que eso los haga menos, que tienen dignidad aunque no tengan dinero. Esa imagen influyó en generaciones de mexicanos de maneras que ellos mismos no siempre pueden articular, pero que están ahí. En cómo ciertos hombres hablan de sus padres, en cómo ciertos hombres entienden qué significa querer a alguien, en cómo cierta generación de México entiende que la pobreza no es una falla moral. Y hay algo todavía más profundo. Pedro Infante le dio a la clase trabajadora mexicana algo que no tenía de esa manera antes de él: representación con dignidad. No el pobrecito folclórico que existe para emocionar a las clases altas, no el indígena decorativo, ni el trabajador caricaturesco. El hombre del pueblo en el centro de la pantalla, con sus problemas reales, con su amor real, con su dolor real, en un país que en los años 40 y 50 estaba todavía encontrando su identidad nacional, donde la representación cultural estaba dominada por las clases que podían pagársela. Pedro Infante puso al hombre que no tiene en el lugar principal, y ese hombre lo reconoció. Por eso lloró en las calles cuando Pedro murió. Por eso sigue escuchando sus canciones 70 años después. Por eso sigue siendo, en cualquier medición que se haga sobre los artistas mexicanos más amados de todos los tiempos, el primero, no el segundo, no entre los 5 mejores. El primero. Y eso nos lleva a algo que es difícil de articular, pero que es central para entender por qué la historia de Pedro Infante sigue importando de la manera en que importa. Los grandes ídolos populares no son solo personas, son proyecciones. Son pantallas sobre las que una sociedad proyecta lo que quiere creer sobre sí misma, sus esperanzas, sus valores, la versión de ella misma que le gustaría ser. Pedro Infante fue la pantalla sobre la que México proyectó algo muy específico en un momento muy específico. La posibilidad de que alguien que viene de nada pueda llegar a todo sin perder quién es en el camino, que la pobreza no sea un destino, que el trabajo y el talento y la generosidad puedan construir una vida que valga la pena vivir, que se puede ser grande y seguir siendo de los tuyos. Era el sueño mexicano encarnado. Y cuando él murió, algo de ese sueño murió con él. No del todo, pero algo que México sintió perder de una manera que no podía nombrar del todo, pero que era completamente real. Y eso explica el duelo, que fue más que el duelo normal, por un artista admirado. Fue la expresión de algo más profundo, la sensación de que algo que México tenía, algo que lo hacía sentir bien consigo mismo, había desaparecido sin aviso, sin que nadie pudiera prepararse. Como cuando muere alguien joven, que no debería haber muerto todavía, como cuando la vida demuestra que no tiene las reglas que creías que tenía. Han pasado casi 70 años. Las películas de Pedro Infante se siguen pasando. Sus canciones se siguen escuchando. Su nombre aparece en conversaciones entre personas que nacieron décadas después de su muerte y que, sin embargo, sienten que lo conocen, que pueden tararear sus canciones, que reconocen su cara, que saben quién fue Pepe el Toro, aunque nunca hayan visto la película. Eso no es común. Eso no le pasa a la mayoría de los artistas que en su momento fueron igualmente famosos. Le pasa a Pedro Infante porque hay algo en lo que él representó que trasciende su época, algo que sigue siendo verdadero sobre México, aunque México haya cambiado enormemente desde 1957. Y hay algo más que le da a su historia una dimensión adicional, que los que solo conocen los éxitos no siempre comprenden del todo: la tragedia. Los grandes mitos tienen siempre un elemento trágico. Los grandes héroes tienen siempre una caída. No porque la vida sea justa de esa manera, sino porque la narrativa humana necesita esa estructura para procesar ciertas verdades sobre lo que significa existir. Pedro Infante
Tenía todo: el talento, el amor del público, la fama, el dinero, la vida que cualquier niño pobre de Guamúchil que mira el horizonte y no ve mucho, podría haber soñado tener si hubiera tenido el valor de soñarlo. Y lo perdió todo de golpe, en segundos. En un aeropuerto de Mérida, un lunes de abril, esa distancia entre la cima que ocupó y el final que tuvo, es lo que convierte su historia en algo más que una historia de éxito. Es lo que la convierte en mito. Los mitos no se construyen con vidas tranquilas y muertes apacibles. Los mitos se construyen con exactamente esto: una vida vivida a una intensidad que pocos pueden sostener. Una muerte que llega demasiado pronto y de maneras que no cierran del todo, y preguntas que se quedan abiertas porque nadie tiene las respuestas completas o porque alguien decidió que no convenía tenerlas. Pedro Infante vivió 39 años. En esos 39 años construyó más, amó más, cantó más y significó más para más personas que la mayoría de los seres humanos en 100, y murió en un aeropuerto de Yucatán, dejando una historia que todavía no está del todo cerrada. Las preguntas sobre ese Cessna 310 siguen ahí. Las inconsistencias en los testimonios de esa mañana siguen ahí. La rapidez con que la investigación se cerró sigue siendo algo que los que se interesan en el caso encuentran difícil de aceptar sin reservas. Y el féretro cerrado, y los mensajes contradictorios, y los intereses que orbitaban alrededor de Pedro Infante en el momento de su muerte, todo sigue ahí, no como prueba de nada, como preguntas sin respuesta completa, como la sombra que tiene toda leyenda que se construye sobre una pérdida que el tiempo no ha podido hacer completamente comprensible, porque los mitos no se resuelven, los mitos se heredan, y Pedro Infante es el mito más grande que México ha producido. El hombre que vino de nada, que se convirtió en todo, que parecía invencible, y que cayó una mañana de abril en una pista de Mérida de una manera que todavía hoy, cuando cierras los ojos e intentas entenderlo, no termina de sentirse completamente real. Como si en algún lugar, en alguna versión de la historia que la realidad no alcanzó a escribir, el avión hubiera despegado bien, y Pedro Infante siguiera cantando.